Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, es el Evangelio que se va a proclamar el día de la Ascensión, el 24 de mayo, día domingo del 2020. Bien, este Evangelio es bastante interesante porque concuerda perfectamente con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se ha proclamado pues este día de la Ascensión. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual estoy haciendo referencia como primera lectura de este día domingo 24 de mayo, nos dice el Señor Jesús que una vez que reciban el Espíritu Santo los apóstoles, ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, testigos de Jesucristo, bien, por la fuerza del Santo Espíritu. Bien, en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que dice? Dice que al Señor Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús es Dios. Y Él dice, vayan y hagan. Aquí hay dos movimientos. Vayan, hay que desplazarse, y hagan, hay que efectuar. Vayan, hay que moverse, y hagan, hay que realizar. Entonces, para poder ser testigos hay que moverse. ¿Lo hicieron? Sí. Recuerde que toda esta realidad de la fe, pues estaba precisamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después fue pasando a otros lugares, ¿no? Fue extendiéndose a Europa, al norte de África, al sur de África, al pasar los años fueron a Asia, más al oriente, pasando muchos años más, pero vinieron aquí a los contextos de América, cuando se descubrió, etc. Entonces, y fueron testigos de Jesucristo. Se ha cumplido la Escritura. Mirándola desde la perspectiva histórica, se ha venido cumpliendo. Bien. Ahora, ese vayan, pues se cumplió. Porque estaba en todos aquellos lugares, estaba en aquellos lugares de Jerusalén. Hoy estamos ¿en dónde? Estamos en Norteamérica, y hay cristianismo, hay catolicismo. Vayan a los contextos del norte, vayan a Canadá, Alaska, allá también hay cristianismo. Vayan para el centro de América, lo que es Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica. Todos estos países de Centroamérica son cristianos católicos. Hay protestantismo, sí, pero son cristianos católicos desde su origen. Y si nos metemos ya a la parte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, etcétera, las Guyanas, todos estos países que conforman a Sudamérica también son cristianos. Se ha venido cumpliendo la palabra. Ese ir, vayan, se cumplió. Y el hagan también, porque hemos recibido una fe. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué se nos ha enseñado? Lo que el Padre Dios le dio a Cristo Jesús. Cristo Jesús lo tomó, lo asumió y se lo dio a los apóstoles. Los apóstoles lo tomaron, lo asumieron y se lo dieron a los otros discípulos de ellos. Por sucesión, se entregó lo que el Señor les dio. Ellos se lo entregaron a estos discípulos y por sucesión se le ha venido transmitiendo. ¿Se ha venido cumpliendo eso? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. El Señor enseña o manda, vayan y hagan discípulos. Para hacer discípulos, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Tiene que hablar, y eso que habla se tiene que refrendar con el testimonio. Hay que hablar, hay que anunciar. Vayan y anuncien, hay que anunciar, hay que predicar, hay que proclamar. Hay que hablar, y eso se refrenda, se constata, se reafirma con el testimonio de vida. Así de simple. Hay que anunciar qué es lo que iba, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas. Pablo no se apareció allá sonriendo, haciendo una persona, ayudando a la gente. Nunca habló de Cristo, no, siempre se tornó muy cercano, muy amable, muy simpático, muy humilde, muy sincero. Y la gente dijo, hey,
ese es del camino, ese es cristiano. Sí, pues no fue así. Pablo, ¿qué fue lo que tuvo que hacer primero? Hablar. Entonces hay que hablar, hay que anunciar. Y ese anuncio tiene que estar respaldado por unos hechos concretos que respalden ese hablar. Testimonio. Entonces, ustedes van a ser mis testigos. Y recuerden que el término testigo pasado, bien, significa mártir. Es decir, el que muere por Cristo Jesús. El mártir. El que muere por una causa. Nuestra causa es Cristo Jesús. Bien. Reciben el martirio y lo recibieron. Los apóstoles reciben el martirio. Y todo aquel que se esfuerza en enseñar lo que el Señor nos mandó enseñar, pues va a sufrir martirio. Hoy se sufre un martirio psicológico, un martirio de exclusión, un martirio de apartamiento, un martirio de burla. Tal vez no nos lleven a las mazmorras y no nos van a flagelar y a encadenar como hicieron con Pablo y Silas. Pero sí existe el ridículo, existe la burla, existe el desdén, existe la exclusión, etcétera, etcétera. Por anunciar lo que el Señor nos mandó a enseñar. Ahora, se pregunta, bueno, sí, ya sabemos que el Señor Jesús le entregó a los apóstoles una fe, un depósito de fe, está bien. ¿Y cómo hacemos para nosotros saber que ese depósito de fe no se ha desvirtuado, que sigue firme? Simple. Existe algo que llama verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad pública, ¿no? La revelación pública. ¿Dónde está eso? En la tradición y en la Biblia. Eso es lo que el Señor Jesús nos mandó a enseñar. Y esa revelación pública que está en la tradición y en la Biblia está custodiada, vigilada, protegida por algo que llama el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia está conformado por el Papa y los obispos. Muy bien. Entonces, precisamente para que no pase lo que hacen los protestantes, como ellos no tienen magisterio, entonces lo que está en la Biblia, ellos lo cambian. Por eso existen tantas iglesias protestantes. Pero como la Iglesia es una, es precisamente porque existe unidad en su doctrina, unidad en su enseñanza, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que ha enseñado la Iglesia está consignado en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Existen otros documentos, por ejemplo, como el Denzinger, ¿no? Existen otros documentos como los escritos de los padres apostólicos, como los escritos de los padres de la Iglesia, como los documentos pontificios, cartas, encíclicas, bulas, etcétera, etcétera. Documentos de los papas. Entonces, eso todo reunido, ahí se explicita, se clarifica toda la enseñanza, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que es la tradición y la Sagrada Escritura. Bien. Ahí es cuando uno está seguro de la enseñanza de la Iglesia, porque Jesucristo no cambia. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. No cambia. Cuando empiezan a decir que es que el dogma evoluciona, pregúntese qué es lo que indica que el dogma evoluciona. No, que hay unas variantes. ¿Qué variantes? Por ejemplo, si dicen que Jesucristo dijo que Él está en su cuerpo, que este es mi cuerpo, es decir, que en ese pan está toda la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llaman la transubstanciación. Esto es mi cuerpo. Hay un cambio de sustancia. Si al pasar el tiempo nos vienen a decir que eso es un símbolo, no. Ahí no hubo evolución del dogma. Ahí cambió el dogma. Porque una cosa es la transubstanciación y otra cosa es un símbolo. Un símbolo es algo imaginario, es algo que representa algo. Ahora bien, si después nos dicen que no, que es la transignificación, que no es la transubstanciación, sino la transignificación, es decir, que hay un significado en ese pan. El significado es que ya no es un pan, sino
es un cuerpo, pero como significado, eso tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Ahí hubo transubstanciación, cambio de sustancia, porque era un pan, pero dijo, esto es mi cuerpo, se convirtió en el cuerpo de él. Así de sencillo. Cuando el Señor dejó a un pastor, porque todos tenían una misma fe, un solo bautismo, un solo espíritu, bajo un mismo pastor, entonces, ¿qué significa allí? Un pastor. Y el pastor nos tiene que confirmar en la fe. Cuando empiezan a variar ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando inventan palabras raras, como que el dogma evoluciona, ponga mucha atención a eso, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y el dogma no puede evolucionar. El dogma se mantiene, porque si no, no sería dogma. A ver, que evolucionó un dogma. ¿Cómo puede evolucionar un dogma? Existe el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede evolucionar el dogma de la Santísima Trinidad? Existe el dogma de la virginidad de la Virgen María. ¿Cómo puede evolucionar ese dogma? Existe el dogma de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. ¿Cómo puede evolucionar ese dogma? Si evoluciona el dogma, ¿cómo evoluciona? El dogma se mantiene. El dogma lo que puede tener es una explicación más profunda, que es muy distinto a que evolucione. Puede tener una explicación más sólida y más clara. Ahí no evolucionó, ahí hubo clarificación del dogma. Entonces, si por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio, ahí donde está compendiado toda la enseñanza de Jesucristo, que está dada en la tradición y en la Escritura, en la Biblia, ahí nos hablan quién es el diablo, la realidad del diablo, lo que hace el diablo. Pero usted escucha voces, ¿no?, que donde dicen que el diablo no existe, entonces usted ya usted enciende las alarmas. Eso no fue lo que el Señor mandó a enseñar. Y vayan y enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado, a cumplir, celebrar los sacramentos, la oración, el mandamiento del amor, etcétera, etcétera. A tener cuidado con el demonio que anda rondando como león rugiente. ¿Ve? Entonces, si nos dicen cosas distintas a esa enseñanza, entonces uno empieza ya a dudar. El Señor siempre nos ha enseñado, ¿no?, en su palabra, en la tradición, en los documentos pontificios, en todos los documentos de la Iglesia, sobre todo la realidad de la sexualidad humana. Hombre y mujer desde un principio lo creó. Cuando usted empieza a escuchar cosas distintas a hombre y mujer, tiene que encender las alarmas, porque eso no fue lo que el Señor nos mandó a enseñar. Y así otro tipo de cosas. Qué interesante saber esto, lo de la ascensión. Es que la ascensión tiene algo básico, que una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, envió su Santo Espíritu, el otro Paráclito, el otro defensor, que nos va a llevar al pleno conocimiento de la verdad. Les voy a dar un ejemplo para terminar esta sencilla reflexión. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, no existía el dogma de la Trinidad. No existía. No se había definido el dogma. Pero a través de los años, Jesucristo, el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, empezó a clarificar eso. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, el dogma de la Inmaculada Concepción no estaba definido. Y muchas otras cosas. Pero nos va llevando al pleno conocimiento de la verdad. Y nos va mostrando las cosas. Al pleno conocimiento de la verdad. Poco a poco nos lleva. Pero cuando usted empiece, que hemos venido caminando en la verdad y que de pronto nos quieren cambiar esa verdad ya definida, ojo con eso.
Dice la palabra del Señor, el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. El adulterio es un pecado. Si han querido cambiar eso, póngase usted a pensar, ¿por qué lo han querido cambiar? ¿El dogma ha evolucionado? No, lo que pasa es que quieren cambiar el dogma. Lo que dice Cristo Jesús. Y lo que dice Cristo Jesús, mucho cuidado en cambiarlo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no se muda. Porque Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y es ayer, hoy y siempre. Por eso mucho cuidado cuando ustedes escuchen cosas novedosísimas que no están ni en la tradición ni en la escritura y que el magisterio ha venido custodiando para que usted escuche nuevas voces diciendo, no, es que el dogma tiene una evolución, hay que restringir. No, lo que quiere es cambiar la doctrina y eso es muy delicado. Porque eso es formar otra iglesia. Y tenemos una santa, católica y apostólica iglesia. La que fundó, edificó nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles, que tiene una unidad en doctrina y que está guiada, orientada, fortalecida e iluminada por el Espíritu Santo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. No pasa nada. A usted no le ha pasado lo siguiente, que a veces usted quiere como desahogarse, contar sus cuitas, contarle a alguien que sí algo está pasando en su vida y usted se acerca a aquella persona que de pronto espera que le enjugue las lágrimas, que le dé un consejo y que le dé ánimo, pero resulta que le dice, eso no le ponga tanto problema a la vida. Mire, mijito, más bien céntrese en esto. ¿Cómo lo desilusiona usted? Resulta que sí está pasando algo hoy en nuestra iglesia. Y el problema que está pasando en nuestra iglesia es bastante grave y hay gente que no lo quiere ver así. Padre, no pierda la esperanza. Padre, ¿será que usted no está orando bien? Padre, ¿será que usted está como sobredimensionando las cosas? ¿No será que está perdiendo objetividad en el análisis? Y entonces uno dice, oiga, ¿usted dónde está viviendo? Una cosa es mantener firme en la fe y ser esperanzado, pero otra cosa es ser cerrado de caletre y no darse cuenta de lo grave que está pasando en la iglesia. Anteriormente, la iglesia tenía muchos conflictos y hoy también, pero anteriormente los problemas venían de afuera y trataban de dañar el interior de la iglesia. Pero la iglesia en su sabiduría sabía cómo zanjar esos problemas y entonces se exterminaba esa situación. ¿Cuál es la dificultad ahora? Yo creo en lo personal que Francisco lo que ha logrado es, al menos acá entre nosotros, volver a poner el tema de lo religioso así como en el tapete, diríamos, ¿no? Un tema que venía como entrando en cierto caso, en cierta cosa así que se iba difuminando. Creo que Francisco lo ha logrado poner en el tapete, no solo en Argentina, sino en el mundo en general. Vos fíjate que, por ejemplo, su cuenta de Twitter es una de las que más millones de seguidores tiene. Todos los medios en todos los días siempre algo hace. Por todos los lugares donde va, convoca, reúne millones de personas y de gente. Los líderes mundiales van, todo el mundo a verlo, a saludarlo, a encontrarse con él. Autoridades de todos lados se sienten inspirados por su mensaje. Es decir, creo que ha logrado instalar lo religioso en el corazón de mucha gente. Y esto es lo significativo, no es Francisco que instala a Francisco en el corazón, sino que Francisco que instala a Dios en el corazón de la gente.
Entonces me parece que con Dios en el corazón redescubrimos dos cosas. Fundamentalmente que somos hijos, que Dios es nuestro Padre y que nos ama con locura, aunque nosotros nos olvidemos de Él. Y en segundo lugar que somos hermanos, al menos con todos, ¿no? Desde la perspectiva de la fe. Entonces, a tu hermano vos no lo podés maltratar, usar, pisotear, matar, corromper. Entonces me parece que Francisco está queriendo hacernos recordar esta gran verdad. A quienes tenemos una mirada de fe, ¿no? Sos hijo y sos hermano, no te olvides de eso. Y vivir eso. Me acuerdo que todos le decían que fuera, ahora cuando se fue a África, que tuviera cuidado, que por los atentados, qué sé yo. Decía, los africanos son buenos, y dice, lo único que pican son los mosquitos. Entonces, ¿ves? Es decir, ahí él puso un signo de confianza, un gesto de confianza. Está bien, tiene a su alrededor todo un entorno de seguridad, además todo lo que quieras, pero él puso un gesto de confianza, porque sabe que esos son sus hermanos. Se metió en los barrios más pobres, fue a una mezquita a rezar con los musulmanes, se reunió con los evangélicos, o sea, ha tenido gestos de una apertura clara. Por eso digo, dice y hace. Bueno, Dios quiera que también nosotros podamos decir y hacer. Ojalá. Bueno, muchas gracias como siempre y no puedo irme sin pedir la bendición, sobre todo para quienes no pueden acercarse al templo o por aquellas cosas de la vida. Están solos y por ahí les regocija el alma la bendición del Padre desde aquí, ¿no? Como no, encantado, aquí a los pies del pesebre. Entonces le pido a Dios que derrame su bendición sobre todos quienes están recibiendo la transmisión, su familia, sobre todo aquello que necesitan, para que los acompañe, los proteja Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.